Ahora en la tarde. COPE, estar informado. Miles de migrantes continúan en las calles de Ceuta a esta hora y cerca de 1.000 de ellos son menores que los servicios sociales ceutíes no pueden acoger. ¿Por qué? Pues porque ya estaban saturados antes de su llegada. El reparto de menores migrantes por comunidades vuelve a convertirse en polémica porque algunos gobiernos del Partido Popular y Vox ya se han opuesto. Los que han vuelto a avisar de que no van a dar ni un voto al gobierno de Pedro Sánchez si Cataluña recibe menores son los de Junts per Catalunya. Así lo acaba de decir su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. No se puede tensionar más el sistema en Cataluña. Cataluña no debe cubrir ni la negligencia de España, que regulariza unilateralmente a miles de inmigrantes y que además es incapaz de controlar sus fronteras, ni tampoco la dejación de funciones de otras comunidades autónomas que no acogen y que tienen centros de acogida vacíos. El cuerpo de una mujer sin vida encontrado en un río de la localidad valenciana de Llaurí podría corresponder a la joven que desapareció el pasado 30 de julio. La Guardia Civil ha encontrado su documentación cerca del río Xúquer. COPE Valencia, Pascual Claramonte. Todo apunta a ella porque se ha encontrado su propia documentación en el lugar, según ha podido confirmar COPE. El siguiente y definitivo paso será la confirmación de ADN, de 25 años y desaparecida en otra localidad próxima en Sueca. Fue la pasada tarde cuando los agentes, con ayuda de los bomberos, recuperaron el cuerpo y desde ese momento es la Policía Judicial la que se ha hecho cargo de la investigación. Las pruebas también esclarecerán, se espera, los motivos del fallecimiento, aunque se considera ya un caso sin antecedentes por violencia de género. La sequía ya deja imágenes poco habituales. En Galicia hay municipios que cortan el agua por las noches. Una casa rural de Oza-Cesuras, en Coruña, que ha tenido que recurrir a un camión cisterna para poder celebrar una boda. Y en Sober, Lugo, el concello ha pedido extremar el ahorro. COPE Galicia, Paulo Pájaro. En el paraíso natural de la Ribeira Sacra, la población en verano se multiplica por 3 y eso se nota en el consumo de agua. En Sober, en Lugo, revisan la red con contadores digitales para localizar fugas y anomalías. Y ojo, porque el municipio puede llegar a cortarle el agua a los despilfarradores reincidentes. Luis Fernández Guitián es el alcalde. Acabaríamos cortando auga, que se pode acabar cortando auga en veciños se fai un uso irresponsable dela. En Pontevedra, algunos municipios ya dan un paso más. Covelo ha cortado el suministro nocturno entre las 10 de la noche y las 9 de la mañana y limita usos como regar, llenar piscinas o lavar coches con aviso de multa de hasta 500 euros. Y en Oza-Cesuras, provincia de A Coruña, una avería agravada por el bajo caudal del río dejaba a cientos de personas sin agua este fin de semana y ha obligado a una casa rural a contratar un camión cisterna para poder celebrar una boda. Y en los deportes, el Barça sigue trabajando para encontrar su delantero, Pablo García. El club azulgrana sigue esperando cerrar el 9 para la temporada que viene. No se olvidan de Julián Álvarez y se ha visto a Deco cenar en la capital. El Atlético Madrid, ante esto que viaja hoy a Seúl, ha dicho que Julián es jugador de pleno derecho por parte del Atlético Madrid. Luego, por otro lado, Ferran sigue con un futuro incierto y está ultimando sus vacaciones en Nueva York y ha dejado su futuro en el aire. Ahora mismo lo único que sé es que el 12 de agosto tengo que estar en Barcelona y volver a entrenar. Así que veremos qué pasa. Intento pensar qué es lo que me va a hacer más feliz. Simplemente eso. En el Real Madrid también siguen trabajando a día de hoy. Destacar 3 nombres. Primero, Vinicius, que sigue negociando su renovación. Diamondé, que ultima flecos para su fichaje, aunque hoy el jugador ha entrenado con Leipzig. Y el más tantuono porque puede abandonar el club rumbo a Italia. Por último, en polideportivo, el equipo acrobático español de natación se ha llevado la plata en París y en tenis hoy debuta el nuevo astro Rafa Jodar a las 7:20. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. Seguimos en esta tarde de COPE, en esta resaca de nuestro viaje a Ceuta. Han sido 3 días de cobertura por esa ciudad autónoma, siguiendo pues cómo era la situación después de esa gran crisis que se vivió el jueves y el viernes de la semana pasada. Como Ceuta intenta volver a la normalidad, y digo intenta porque no lo consigue del todo. Miles de migrantes continúan por sus barriadas, por sus montes, por sus polígonos,
los militares custodian la entrada de los supermercados para que no se produzca ningún altercado, y el CETI, que es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, sigue colapsado. Para que te hagas una idea, hay ocupadas 727 plazas y de 500, o sea que están sobrepasados, y en los alrededores se congregan más de 2.000 chicos, en su mayoría subsaharianos. En la frontera la situación es un poco más tranquila, ya no hay tanta presencia militar, pero la Guardia Civil ha habilitado una oficina para recoger denuncias por desaparición, porque claro, son muchas las familias que llegan del otro lado, del lado marroquí, que cruzan la frontera para preguntar por sus hijos, por sus sobrinos, por sus nietos, por sus hermanos, a los que han perdido la pista. Algunos puede que estén por esos bosques de Ceuta, por esos montes, pero muchos otros seguramente estén entre los fallecidos, entre esos más de un centenar de fallecidos que aún no han sido identificados. Muchos de ellos estarán en una morgue improvisada en el antiguo hospital militar. Los familiares llegan a esa frontera del Tarajal en la que estábamos hace unas horas, en la que hemos hecho los dos últimos programas de la tarde de COPE, lunes y martes. Llegaban ahí con una foto, con una descripción de ese familiar desaparecido. Y nos hacemos preguntas. Estamos ante la peor crisis, si hablamos de fallecidos, crisis migratoria en esta zona, en esta frontera del Tarajal, la frontera de Ceuta. Nunca había muerto tanta gente. Las estimaciones ya está claro que han sido más de un centenar de personas y ni siquiera se sabe los fallecidos que pueda haber. Se habla de unos 140, a lo que habría que sumar los desaparecidos que los buzos aún siguen buscando en las inmediaciones de ese espigón del Tarajal. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? Porque nosotros que hemos estado allí, viendo esa frontera, viendo ese espigón, viendo lo que separa esa playa del Tarajal de la playa de Castillejos, de la zona marroquí, vemos que son 200 metros. Esa es más o menos la distancia que la separa en el punto más corto. Un trayecto que cualquiera podría nadar en una piscina en un par de minutos. Pero sin embargo, ya sabemos que se han producido pues unas 140 muertes, aunque las cifras, como te digo, van cambiando. ¿Cómo una distancia tan corta puede ser tan letal? Bueno, vamos a preguntárselo a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Alcalde, Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel. Déjame antes de nada que os dé las gracias y la enhorabuena por este esfuerzo, por esta cobertura que habéis realizado, que nos habéis transmitido siquiera un poquito, ¿no?, de todo lo que habéis visto y lo que se ha sufrido en estos días en esa zona del mundo, ¿no? Así que gracias y enhorabuena, aunque sea por un motivo tan luctuoso como el que vamos a hablar ahora, ¿no? Gracias, las gracias también a todo el equipo, ¿no?, que hemos estado, el equipo de la tarde que estaba en Madrid, también el equipo que ha venido hasta aquí, Miguel Ángel Alfonsel como técnico y Mónica Villalain echando una mano también en la producción y en la redacción, porque en la radio ya sabes que siempre se hace en equipo y en eso estamos. Jorge, gracias. La primera pregunta es ¿cómo es posible, no? Porque se habla de que esa zona es una zona de dos mares en la que chocan el océano Atlántico con el Mediterráneo. ¿Qué significa eso realmente para las corrientes marinas y cómo se genera ese choque? Sí, fíjate que estamos hablando de posiblemente una de las zonas con la dinámica marina más compleja de Europa, si no la que más de toda Europa, porque efectivamente, como tú dices, ahí convergen aguas pues más frías y menos saladas que proceden del Atlántico, con una menor densidad de sal, que chocan o que se mezclan con aguas más cálidas y con más cantidad de sal del Mediterráneo. Eso genera unas dinámicas diferentes a cualquier otra convergencia de mares posiblemente en el planeta, con un relieve submarino muy peculiar, con una capacidad de absorción de los vientos menor, porque el estrecho es estrecho, literalmente, ¿no? Sí. Esa confluencia de vientos diferentes, de corrientes muy distintas, de un lecho marino muy accidentado, hace que realmente sean aguas especialmente peligrosas para nadar. Estamos acostumbrados, por desgracia, también a ver a personas que intentando cruzar el estrecho pues caen al agua y terminan también absorbidas por estas corrientes, pero en este caso, como tú bien has explicado, no es eso. Simplemente ha sido un movimiento de apenas unos centenares de metros, muy en paralelo a la costa, pero donde también existen gravísimas corrientes que pueden absorberte incluso para un nadador experimentado.
Claro, Jorge, a nosotros lo que nos contaban los que llegaron de allí, porque nosotros hemos estado en las barriadas donde estos chicos pues escapan de la policía, de los militares. Te hablo de los marroquíes. Los subsaharianos están concentrados en la zona del CETI y esos no se escapan de la policía porque saben que como son solicitantes de asilo no se les puede devolver a Marruecos o animar a irse a Marruecos. Esos chicos apenas hablan español, es más difícil comunicarse con ellos, pero como hay algunos marroquíes que sí que hablan español y que están por esas barriadas, hablando con ellos nos contaban que claro, todo el mundo cuando se produjo la avalancha cruzó muy cerca del espigón del Tarajal, algunos por encima de las rocas, pero otros, para evitar que alguien les parase, para conseguir su objetivo, se fueron mar adentro, lo que significa que, claro, esos 200 metros son muchos más, y lo que significa, y da sentido a que algunos, el relato que nos contaban es que estuvieron nadando hasta 6-7 horas con descansos, pero 6-7 horas metidos en el agua. Esto es posible, porque hay mucha gente que no se lo acaba de creer, pero con esa corriente que te va arrastrando, sí que tiene explicación, ¿no, Jorge? Sí, una corriente de estas características, sobre todo cuando sucede cerca de un espigón, que es precisamente esa zona en la que el mar se ve afectado también por la orografía que produce esa estructura artificial, ¿no? Una corriente puede ir mucho más rápido que un nadador, incluso que un nadador rápido, que un nadador experimentado. Es desesperante porque por mucho que bracees, por mucho que intentes desplazarte, tú estás desplazándote en sentido contrario. Y eso, después de unas cuantas horas, con la pérdida de energía que se produce, la pérdida de capacidad muscular y la pérdida de temperatura producida también por la temperatura del agua, genera prácticamente la incapacidad de moverse en el agua. Si una persona no está habituada, y me imagino que el 99,9% de las personas que cruzaron ese espigón no lo estaban, a nadar en esas circunstancias, el agotamiento llega muy pronto y la incapacidad de luchar contra el mar es más rápida de lo que podíamos pensar. Claro, se suma la deshidratación, porque algunos llegan después de caminar, algunos llegaban de caminar, los que venían de Marruecos, 90 kilómetros a pie desde 2 días antes, otros habían llegado en coche y luego se lanzaron al agua, y otros incluso venían de otros puntos de África, los subsaharianos, de Sudán, de Senegal, de Mali, de Chad, y esta era solo su última etapa. Claro, cuando llegas con este agotamiento, te enfrentas a esas corrientes de esos dos mares que decimos, el Atlántico y el Mediterráneo, cuando hablamos de que no son nadadores experimentados, porque muchos se lanzan al agua como el último reto antes de llegar a Europa, pero no saben nadar. Si ya es complicado, nos estás contando, Jorge, para un nadador profesional, pues cómo no va a serlo para uno de ellos. Estamos intentando explicarnos el porqué de tantas muertes en esa zona, en apenas 200 metros, en el espigón del Tarajal, y el porqué del relato de aquellos que dicen que llegaron aquí después de nadar 7-8 horas. Nos está explicando Jorge Alcalde que esas corrientes, cuando pegan fuerte, son capaces de arrastrarte mar adentro. Con lo que sabemos de esta zona, Jorge, con lo que nos estás contando, ¿es una de las travesías más peligrosas o es más peligrosa la zona del Estrecho, como nos has dicho, o incluso, bueno, ni hablar el Atlántico, aunque en el Atlántico, claro, se va en cayucos, otro tipo de migración? Bueno, evidentemente lanzarse al mar desesperadamente, sea cual sea la zona del planeta y en las circunstancias en las que miles de personas lo hacen diariamente en los 5 continentes, es peligroso de por sí. Estamos hablando de personas con hambre, con sed, con estrés, con falta de sueño, en algunas ocasiones con embarcaciones absolutamente débiles que a la menor ola pues son destruidas. Pero sí es verdad que si hay que elegir un lugar del planeta principalmente o especialmente peligroso, es el Estrecho, tanto para navegar o para nadar paralelo a la costa intentando sortear un espigón, como por supuesto mucho más para intentar cruzarlo. Las condiciones que se dan ahí son especialmente peligrosas, pero insisto que por desgracia sabemos que en muchos lugares del planeta donde se produce esa frontera entre el mundo rico y el mundo pobre, y donde se producen centenares de personas que intentan sortearla, pues los peligros son muy similares. Claro, se hablaba siempre, lo que nosotros, en lo peor de la crisis de los cayucos, en las Islas Canarias, lo que siempre se decía es que la ruta atlántica era la más mortífera del mundo.
quizás no tanto por la condición de sus aguas, que es lo que estás comentando, que el estrecho sería la más peligrosa, sino por la distancia que tienen que recorrer muchas veces, que es mucho mayor, y hemos visto incluso cayucos, algunas noticias de cayucos que intentando, pues saliendo de Senegal, intentando llegar a las Islas Canarias, han terminado en costas de Brasil. Jorge. Sí, en español tenemos una palabra que es polisémica, ¿no? Que quiere decir dos cosas diferentes, ¿no? Que no ocurre en otros idiomas, que es la palabra tiempo, ¿no? El tiempo como sinónimo del clima, de las condiciones atmosféricas, y el tiempo de la longitud del tiempo que pasamos haciendo algo, ¿no? En este caso convergen. El tiempo subido a un cayuco, el tiempo braceando contra las corrientes marinas, si además se añade a las condiciones del tiempo atmosférico, especialmente sensibles en esta temporada del año, por ejemplo, con la presencia de vientos habitualmente de levante, que son más poderosos, bueno, pues esa convergencia de los dos factores de tiempo se convierte pues en una trampa, y en una trampa que por desgracia estamos viendo que muchas veces es mortal. Pues hemos buscado respuestas a este número, a esta tragedia, a este número de fallecidos que ha dejado la última crisis migratoria, esta gran crisis migratoria en la frontera de Ceuta, una cifra que va cambiando, ¿no? Depende de la hora del día, incluso ha subido, ha bajado, se estima que unas 140 personas habrían fallecido, cerca de 100 en la parte española y unas 60 en la parte marroquí que se hayan localizado, porque ya has escuchado a Jorge con estas corrientes que hay en esa zona del estrecho, en esa zona también cercana al Espigón, pues puede haber muchos cuerpos que aún no hayan aparecido. De hecho, los buzos del GEAS, hasta ayer que nosotros estábamos en Ceuta, aún seguían buscando posibles víctimas. Vamos, si te parece, Jorge, con otro asunto que no tiene nada que ver con esto. Resulta que este miércoles la Luna va a recibir un golpe que se podría ver desde aquí, un golpe que levantará una nube de polvo de 100 kilómetros, y no es un meteorito, sino una especie de cohete Falcon 9 de SpaceX, que lleva año y medio flotando como basura espacial y que va a estrellarse contra la superficie lunar. Jorge, ¿cómo acaba este artefacto convirtiéndose lo primero en basura espacial? Bueno, como tantos otros, ¿no? Esto que va a ocurrir es el impacto de lo que se llama una fase de un cohete. Las fases son las partes de un cohete. Los cohetes que tienen misiones lejos de la atmósfera terrestre llevan diferentes partes, diferentes módulos. Una de ellas pues funciona fundamentalmente de impulsor, es la que lleva la energía que impulsa a la nave, y otras pues van desprendiéndose poco a poco a lo largo de su carrera. En este caso, una de las fases de ese Falcon 9, que portaba en su momento un instrumental que tenía que aparecer en la Luna, que de hecho aterrizó en la Luna, tenía que haber vuelto a la Tierra y no volvió. No se consiguió tener la suficiente capacidad de energía para ponerlo de nuevo en la órbita terrestre y que se desintegrase en nuestra atmósfera o que cayese y aterrizase en la atmósfera. Así que ha quedado atrapado en la órbita de la Luna y se espera que en los próximos días, posiblemente de aquí a la semana que viene, caiga en la Luna y produzca con esa caída efectivamente una nube de polvo, de regolito lunar, que es como se llama la superficie de la Luna, que podrá ser contemplada no a simple vista, no vamos a poder mirar a la Luna y verlo, pero sí con telescopios y con artefactos espaciales para ver cómo se ha producido ese choque. O sea que se pensaba que podía ser en las próximas horas, finalmente está en esa órbita lunar y será en los próximos días. Y como para los frikis de esto de la Luna, de las estrellas, del espacio, ¿cómo pueden hacer con su telescopio para poder verlo? Porque si no se sabe, ¿o crees que sabremos realmente la hora de impacto en algún momento? No sé si en breve podremos saber exactamente cuándo va a caer este cohete. De hecho, siguiendo las páginas web que hay pues, de SpaceX o de la NASA y de otras instituciones astronómicas, podremos hacer un seguimiento más exhaustivo. Desde casa, con un telescopio doméstico, poco se va a poder ver, ¿eh? Lo más interesante es que los científicos van a estar apuntando a lo que ocurre allí, van a intentar establecer la distancia de esa nube, de esa pluma que va a salir de polvo, y con ello posiblemente obtener información científica interesante, ya no tanto de la estructura de la Luna, que eso también puede ser alguna pista, sino de qué ocurre cuando cae un objeto de estas características artificial en nuestro satélite, porque de momento sabemos mucho de qué ocurre cuando caen objetos naturales, ¿no? Cuando caen meteoritos o cuando caen asteroides,
pero ¿qué ocurre cuando cae una máquina hecha por el ser humano? En el futuro esto puede ser importante, ¿verdad? Por ejemplo, sobre todo cuando tengamos allí colonias espaciales humanas y tengamos que protegernos de posibles caídas de objetos de basura espacial, no solamente en la Tierra, sino también en esa segunda casa que pueda ser la Luna. Esto de las colonias humanas en la Luna suena a ciencia ficción, pero ya está en los planes y cada vez está más cerca, ¿no, Jorge? Bueno, hay un plan, efectivamente, de empezar a enviar ya misiones casi como unas líneas aéreas a la Luna, misiones cada vez más habituales. Por supuesto, ya sabemos que está previsto que vuelva el ser humano a pisar la Luna en los próximos años, después de que en los años 70 se dejase la exploración de nuestro satélite. Y el futuro, posiblemente todavía más lejano de lo que a algunos nos gustaría, es que se pueda establecer una primera colonia humana en la Luna, posiblemente en los años 40 o 50 de este siglo, ¿no? Cuando eso ocurra, es muy importante saber si cae un objeto de estas características, hasta dónde llega el efecto de esa explosión, hasta dónde llega el efecto de la nube de materiales que sale a cientos de kilómetros de altura y se puede desplazar a miles de kilómetros en longitud, porque sería necesario colocar las colonias humanas en zonas donde no el riesgo de padecer un impacto de estas características. Así que este choque, que ha sido accidental o que va a ser accidental, puede tener mucha importancia científica y puede dar muchas pistas para la seguridad de las futuras misiones a nuestro satélite. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, gracias por ayudarnos una semana más a entender un poco mejor este mundo que nos rodea. Hasta la próxima, Jorge, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte, hasta otra. Minutos de la tarde, 4:22, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Vamos a estar contigo aquí en la tarde de Copa hasta las 7. Uy. ¿Qué ha pasado? Sí, estábamos arriba, Ana Huertas y yo. Parecía esto Cadena 100 y de repente nos han cortado la música en el mejor momento. Ana Huertas, estamos preguntando a nuestros oyentes si les gusta o no les gusta la inteligencia artificial, si la utilizan, cómo la manejan toda a raíz de la nueva ley sobre la inteligencia artificial que se aprobó el 2 de agosto en Europa. Eso es. Bueno, pues tenemos un poco de todo. Y te voy a decir, Isra, que ya me estaba extrañando a mí porque estaba tardando en salir un tema que la verdad es que es un descubrimiento, ¿eh? Poco hemos hablado de la utilidad de la IA en el trabajo. Pues yo he empezado a utilizar laboralmente la IA estos últimos meses y me quedé tan sorprendido de su utilidad y mejora de la productividad que nos hemos apuntado a un curso toda la empresa y lo estamos haciendo. Desde gente nueva que lleva poco trabajando en la empresa hasta gente que lleva ya más de 30 años en la empresa. Lo veo súper útil y que va a mejorar muchísimo la eficiencia laboral. Es una muy buena herramienta, la verdad, para el trabajo. Evidentemente... con control también. Eso es, no puede sustituir al trabajo de las personas, pero sí que es verdad que bien utilizada puede agilizar procesos o mejorar, ¿no? Tipos de trabajo. Un experto nos dijo aquí en la tarde, hace unos meses, se lo dijo a Pilar, que había trabajos que sí, que, hombre, están en peligro por la IA, ¿no? Pueden desaparecer. Pero hay muchos otros que ni de broma van a hacerlo. Los trabajos manuales, fontanero, carpintero, todo esto, es imposible. Y los de trato empático con las personas. Digo empático porque, claro, precisamente lo que la IA, una de las cosas que regula esta ley es que siempre hay que avisar cuando con quien estás hablando si es una persona real o es una IA, porque saben que la IA no puede hacer el trabajo de atención al cliente, de conversación amable y empática que hacen las personas. O de psicólogos, por ejemplo, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado porque
porque cuando le hablas a la IA te dice, te entiendo. No te está entendiendo. Sí, en realidad, puede parecer la IA el mejor novio del mundo, la mejor novia del mundo también, y que te entiende, incluso cuando otros no te entienden. Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de unos buenos usos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, fíjate, Isabela desde Málaga, ella mira que lo intenta, pero nada, que no se entiende con la tecnología, pero ojo, porque nos ha descubierto una cosa que yo no sé, Isra, si tú sabes lo que es. Con la tecnología me encanta, ni me llevo ni no me llevo. No nos entendemos mucho, porque de vez en cuando me ocurren unas cosas que ni las entiendo, ¿eh? Me salen unas cosas en la pantalla que intento que no salga, pero vuelve a salir por fuerza. Tuve mi primer ordenador con 40 años y también me encanta la inteligencia artificial, la Claude. Es la que más me gusta de todo. Claude es un tipo, ¿no? Es un tipo de inteligencia artificial. Es como un ChatGPT, como Gemini, Claude, y dicen, o Claude, depende, porque creo que es francesa. Sí, o Grok o Grook. Sí, esas cosas. Bueno, ChatGPT o ChatGPT, que dicen los pijos. Sí. Los que pagan el premio. Los que pagan el premio dicen ChatGPT, o los que han ido a estudiar a Oxford. ¿Para dónde es? Bueno, en fin, pues eso, que vamos a escuchar uno rapidísimo. Es importante, como dice María Ángeles también en esta vida, siempre aprender y no quedarse atrás. Mira por dónde he estado el último trimestre dando clases de inteligencia artificial. A mí no me gusta quedarme atrás, soy mayor, pero a mí no me gusta tener que estar pidiendo favores y cosas de estas, y me gusta estar al día. Ole la gente que se recicla, ¿eh? Ole la gente que se recicla. Esperamos mensajes, Ana. Eso es, en el 607150602. Qué mal me cae la gente que dice ChatGPT. Es como que una red flag que dicen ahora. Plus. Síguese en la tarde. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute, tu verano suena a Malabrigo. Llegan los Electrodays del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas. Bosch, LG, AEG, Dyson, Dreamy, DeLonghi y muchas más. Frigoríficos, hornos, lavadoras, pequeños electrodomésticos. Con el 15% de descuento adicional y nuestras tecnoventajas. Solo 3, 4 y 5 de agosto, Electrodays en el Corte Inglés. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello. Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos. En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor. Un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo.
con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. ¿Qué? ¿Me subes el precio a mí, que llevo contigo tantos años? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Ha pitado penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Cinco y media de la tarde, 4:30, si nos escuchas desde las Islas Canarias, sigues en esta tarde de COPE, que es la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Esta mañana hemos dejado Ceuta, después de varios días contando desde allí, sobre el terreno, la mayor crisis migratoria de la historia entre España y Marruecos. Una crisis que aún no ha terminado, ¿eh? Hoy, 6 días después de la entrada masiva desde Marruecos, la frontera del Tarajal está mucho más tranquila, pero los chicos continúan por las calles, por las barriadas, por los montes, por los bosques, por las playas. Interior sigue manteniendo que unas 72.000 personas fueron las que entraron por esa frontera y que alrededor de 70.000 ya han regresado. Pero es mentira que solo queden 2.000 dentro, porque 2.000 están ya solo en las inmediaciones del CETI, que es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Por las barriadas hay muchos, en su mayoría marroquíes, por los bosques, por los montes, por las playas, como te digo. Bueno, mientras tanto, la crisis sigue teniendo consecuencias políticas. El Partido Popular ha pedido habilitar el mes de agosto, tanto en el Congreso como en el Senado, para celebrar sesiones en las que el Gobierno y el CNI den explicaciones sobre lo ocurrido con la entrada masiva desde Marruecos. Te recuerdo que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dicho hoy que no recibieron ningún aviso del CNI de que esto podría suceder y también ha asegurado que esto son cosas que pasan, es decir, que elude responsabilidades. Ahora, una de las principales preocupaciones son los menores. Las autoridades calculan que alrededor de 1.000 siguen en Ceuta. Precisamente el reparto de estos menores entre las comunidades autónomas ha vuelto a abrir el debate político y el PP se muestra dispuesto a apoyar un reparto justo, bien dotado y planificado, mientras que Vox ya ha advertido que se opondrá en Andalucía y Extremadura, donde gobierna en coalición con los populares. Sobre el terreno continúan las labores de búsqueda. Como te digo, desde esta mañana se están haciendo batidas para localizar a todos los chicos que faltan cuanto antes. De hecho, la policía y la Guardia Civil han encontrado en las últimas horas a varios grupos de migrantes escondidos en acantilados de difícil acceso, en zonas como el Recinto y el Sarchal, para evitar ser devueltos a Marruecos. Esto lo contamos nosotros. En el Recinto, en esa barriada, seguía habiendo muchos chicos de origen marroquí que bajaban y subían 257 escalones para dormir en la parte baja de un acantilado y luego ir arriba a buscar comida. Pero además de la gestión sobre el terreno, se abre también el frente judicial. La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha solicitado a la Guardia Civil un informe detallado sobre su actuación durante los días 30 y 31 de julio. Quiere aclarar si alguna unidad recibió información previa que pudiera haber anticipado lo sucedido. Ayer en este programa, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ya nos contó que él mismo llevaba alertando varios días al Gobierno central de las anomalías en las llegadas que estaban viviendo. Poniendo de manifiesto una situación verdaderamente alarmante. Empezamos a llamar desde el lunes y era la consecuencia de una serie de días anteriores en la que estaban entrando por mar 100, 150, 200, 300, 500 personas. Pero la verdad es que no hemos obtenido la respuesta que estábamos demandando. Dice Vivas, dice el presidente de Ceuta, que llamó al gobierno y a los ministerios alertando de lo que venía
no les llegó a ellos un informe del CNI, pero sí que lo estaban viendo, porque a través de esa frontera, nosotros hemos estado allí, cuando miras en el Tarajal hacia Marruecos, si hay concentración de muchos migrantes que pretenden pasar, se ve. Bueno, mientras continúa la investigación y también la investigación y la búsqueda de desaparecidos. Se cree que hay cuerpos aún bajo las aguas. Según Caminando Fronteras, la ONG que trabaja con migrantes y que analiza sus rutas, hay 141 muertos. De ellos, 78 han sido recuperados en aguas españolas, por los que los otros 63 estarían en aguas marroquíes, aunque desde Rabat continúan cifrando en 11 los fallecidos encontrados. Hoy el Faro de Ceuta publica una noticia que habla de que hay fallecidos en las aguas marroquíes, que la Guardia Civil los ha visto y que nadie accede a recogerlos desde el lado marroquí. Mientras tanto, en el país vecino, muchas familias esperan saber algo de sus allegados, de aquellos jóvenes que cruzaron y que una de dos, o permanecen en las calles de Ceuta o se encuentran, desgraciadamente, en la lista de fallecidos. Beatriz Mesa, corresponsal de COPE Marruecos y en el norte de África. Buenas tardes, Beatriz. Hola, ¿qué tal, Israel? Buenas tardes. La ONG Caminando Fronteras eleva a 141 el número de migrantes que habrían fallecido en esta tragedia, aunque en Marruecos la cifra sigue un poco por debajo de los que se habrían encontrado en su parte. Que este baile de cifras, bueno, tiende a ser habitual en catástrofes de este tipo, en tragedias de este tipo, pero llama la atención, ¿no, Beatriz? Sí, llama la atención, pero tú lo estás diciendo muy bien. Estamos desgraciadamente mal acostumbrados a siempre bailar con las cifras. Yo creo que lo que hay que retener es que efectivamente el número de muertos en el mar es superior a las cifras oficiales. De ahí que sigan trabajando desde la parte española, desde la parte marroquí, buscando cadáveres, porque cuando yo he estado hasta ayer en ese punto fronterizo, tanto en un lado como en el otro, me han confirmado fuentes oficiales que había más cadáveres bajo el mar. Es decir, que todavía vamos a seguir desgraciadamente asistiendo a esas imágenes de cuerpos sin vida, de esos jóvenes que pensaban que llegando a Ceuta llegarían a Europa, llegarían a la península. Ya lo has dicho también, familias que siguen sin saber el paradero de sus hijos, porque hay muchos jóvenes que aún no se han puesto en contacto con los padres, con lo cual, lo decías, están muertos, están en el bosque, están entre los cuerpos sin vida dentro de esa lista. ¿Qué está ocurriendo con ellos? Beatriz, precisamente sobre eso te iba a preguntar. La imagen que has descrito estos días al otro lado de la frontera, esa frontera del Tarajal, es la de las madres pegadas a la valla, esperando noticias. También la de las familias que han entrado hasta Suelo Español para poner en esa oficina de la Guardia Civil habilitada para denuncias de desaparición, poner ahí esa denuncia de desaparición con una foto de su hijo, con cualquier descripción de su hijo, de su hermano, de su primo, de lo que sea, ¿no? Sí, esa imagen se sigue produciendo ahí. Sí, ya lo que está ocurriendo es que dentro de este marco de cooperación en donde tanto el dispositivo de Guardia Civil de Policía español junto con el marroquí están trabajando conjuntamente para articular mejor esa información. Me consta por fuentes oficiales españolas en Marruecos que se está procediendo a la identificación de los cadáveres. Eso significa que se estaría enviando imágenes desde Ceuta hasta Marruecos para que esa familia que llega a la comisaría en Castillejos, por ejemplo, o en Tetuán, pueda tener esa información de retorno de qué está pasando con, ¿no? También me consta que las autoridades españolas en Ceuta están tomando nota de los nombres de los menores, porque esto es muy importante también, los menores. Esa información tiene que llegar. Y luego hay otra imagen, Israel, que no sé si llegasteis a ver, es el de cuántos familiares, sobre todo mujeres ceutíes, que se prestan a servir como correas, transmisoras de información, ayudar a la ciudadana marroquí que está al otro lado, la mamá que está esperando la información sobre el paradero de sus hijos, y esas mujeres ceutíes a las que hemos visto también recoger información y volver a Ceuta e intentar igualmente pues contribuir a animar, si podemos decir, si se puede decir esto, los ánimos, ¿no? De esta, o al menos aliviar el dolor, ¿no? Un poco de sosiego en estas circunstancias es importante. Alguien pues que hable el darilla, ¿no? El árabe marroquí es fundamental. Y esto ha estado ocurriendo durante estas últimas horas. Beatriz, hay una información que publica hoy el Faro de Ceuta que es llamativa, ¿no? Dice que la Guardia Civil ha denunciado que en el lado marroquí, en las aguas marroquíes, ahí al otro lado de la frontera del Tarajal,
diríamos que la parte española, los buzos del GEAS ya habrían identificado todos los cuerpos que habría en nuestras aguas, pero que en la parte marroquí sigue habiendo cuerpos y que nadie los recoge y que la marea al final los acabará llevando al lado español. ¿Se dice algo sobre esto ahí en Marruecos? Porque llama mucho la atención que nadie recoge esos cuerpos. Sí, realmente me parecería, yo no puedo confirmar algo así, Israel, porque sería como una deshumanización total y quiero creer en lo contrario. Yo he estado en el paso de Tarajal viendo una actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad en primera línea. Hemos visto muchas lanchas en el mar con agentes, con la propia gendarmería real. Es decir, entonces pensar que no queremos recuperar esos cuerpos, sinceramente, yo no puedo dar ni muchísimo menos fe de ello. Israel, entonces, aquí hay que hablar de una cooperación bilateral y es verdad que los cadáveres se encuentran más en la parte española, pues por lo que tú has visto también, ¿no? Se lanzan al otro lado y ahí quedan esos cuerpos sin vida. Una vez más, desde el Marruecos las autoridades insisten en que las labores están haciendo, en que se está desplegando todos los medios financieros y humanos posibles. Yo también he sido testigo de la llegada, ya ha habido como una mejora en la organización del retorno del ciudadano marroquí, de la misma manera que había un absoluto desorden durante las primeras 24 horas de retornos con esos jóvenes exhaustos que llegaban hasta Castillejos, se tiraban a los suelos, descalzos, con heridas profundas, que venían desde Ceuta ya heridos, totalmente perdidos. Ya eso nos ha producido desde el propio domingo, en donde hemos visto una organización de autocares, minibuses, coches, ambulancias, carpas blancas, médicos asistiendo a esos jóvenes marroquíes, con lo cual tengo que decir que ha habido una participación también importante de los cuerpos y fuerzas de seguridad para atender a esos jóvenes marroquíes retornados. La Fiscalía de Tetuán ha procesado a 25 personas por su presunta implicación en estos cruces. ¿De qué se les acusa, Beatriz, exactamente? Porque esto respaldaría en cierto modo esa versión que dio Rabat y que también compartía el gobierno español de las mafias, de redes organizadas. No sé qué sabemos sobre esto. Sí, más allá de la mafia, que ya yo la he venido deconstruyendo durante todos estos días, porque hemos explicado el por qué el cruzar a nado, el cruzar a través del paso terrestre no lucra a nadie, nadie es lucrado, con lo cual no hay mafia en ese punto concreto. Sí es cierto que en la parte marroquí, no sé si lo llegamos a contar, pero en la madrugada del jueves al viernes hubo un enfrentamiento directo entre jóvenes marroquíes que querían seguir intentándolo y las autoridades marroquíes. En ese cruce de ataques directos, en donde Marruecos utilizaba gases lacrimógenos, ciudadanos marroquíes, lanzamiento de piedras, ahí hubo detenciones, y en esas detenciones pues se ha producido esto que estamos viendo, ¿no? La Fiscalía de Tetuán procesando a jóvenes por esos delitos que en este caso tendrían que ver con el atentar contra los cuerpos y fuerzas de seguridad y por desobediencia o por agresión. Entonces Marruecos así justifica estas detenciones y más allá de la mafia, bueno, pues el intentar atravesar una frontera sin un visado en la mano, pues eso se entiende como una ilegalidad o una irregularidad. Beatriz, una última pregunta. En Marruecos hay ahora mismo cierta normalidad, nos venías diciendo estos días, en la zona de Castillejos, al otro lado del Tarajal. Ya no hay gente esperando para entrar, como sí que había en los días de toda esa crisis. Pero hay gente que exige explicaciones al gobierno marroquí, al reinado, al rey, le dice, oye, ¿cómo es posible? O por un lado que se haya permitido esto, o por otro, no sé, esta crisis que viven tantos jóvenes del país y que ha hecho que, hombre, si Marruecos quería presionar a España con esto y de algún modo, sin duda, yo lo venía diciendo, el tiro le ha salido por la culata, porque ellos también habrían quedado mal permitiendo esta entrada y permitiendo que tantos chicos huyan de este país porque no encuentran futuro en él. Bueno, la exigencia no se le exige a Su Majestad el Rey Mohamed VI porque no es competente para esto, sino que estamos hablando de otra dimensión, estamos hablando del gobierno, estamos hablando de carteras políticas, estamos hablando de ministros, de responsables políticos, ¿no? De hecho, lo contrario, parece ser que ha habido un enfado importante por parte de la institución monárquica por cómo se ha procedido, cómo se ha gestionado, ¿eh? Entonces, aquí, evidentemente que, sobre todo los familiares de las víctimas,
normas y exigen respuestas a las élites políticas, a los que están en las instituciones, pues manejando la política del país, y a eso sí que se le exige más comunicación, más respuestas, obviamente, y sobre todo por los desaparecidos, y sobre todo porque no se entiende el por qué hubiera tanto vacío securitario y que eso es lo que ha generado tantos muertos. Esto está trayendo consecuencias porque hay respuestas, y ya no solamente comunicados oficiales como por ejemplo el que hemos visto del Ministerio del Interior. Ayer se pronunció la Red Marroquí de Periodistas de las Migraciones, que analizó la tragedia de Tarajal como una doble crisis: malestar social y económico profundo de una parte de la juventud marroquí. Ahí tenéis una crítica importante interna, y también el endurecimiento de las políticas migratorias europeas, porque claro, está muy bien que pongamos el foco en Marruecos, pero es que no podemos dejar de poner el foco en una Europa donde el peso burocrático de los visados, esto también tiene unas consecuencias terribles para el que se quiera mover, incluso teniendo recursos. La imposibilidad de acceder al otro lado con un visado también genera migraciones irregulares y desordenadas, ¿no? Y esto llevamos años también trabajándolo y estudiando. Tienen que ampliar ese marco, pero Europa va a contracorriente de eso. La Europa decide lo contrario, ¿no? Cerrar y cerrar. Y todo esto está en el discurso, todo esto está en el debate político europeo, ¿no? Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos y en el norte de África. Gracias. Gracias a vosotros y os mando un fuerte abrazo. Otro para ti. I spend all my money on a big old fancy car for these bright-eyed honeys. Oh yeah, you know who you are. Keep me up till the sun is high, till the birds start calling my name. Seguro que alguna vez te ha pasado que te entra una llamada de un número desconocido y escuchas esto. Buenas tardes, soy Eva. Tengo una oferta que seguro que le interesa. O cuando escribes a un servicio de atención al cliente, haces varias preguntas y al cabo de un rato tú mismo te preguntas, ¿estoy hablando con una persona o con una inteligencia artificial? Esa duda ya forma parte de nuestra vida cotidiana. ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot o Grok están cada vez más presentes en nuestros trabajos, nuestros estudios, los bancos, las administraciones y hasta en la sanidad. Precisamente por eso la Unión Europea acaba de empezar a aplicar una nueva fase de su gran ley de inteligencia artificial. Desde el pasado 2 de agosto, muchas plataformas ya están obligadas a decirnos cuándo interactuamos con una IA y cuándo un contenido ha sido generado o manipulado mediante estas tecnologías. Para entender qué cambia exactamente con esta ley, saludamos a Estela Luna de María, experta en tecnología y CEO de Petawar Consulting. Buenas tardes, Estela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Israel, ¿todo bien? ¿Tú qué tal? Pues cansados después de llegar de Ceuta y de esta paliza de 3 días recorriendo esa ciudad, pero ha valido la pena para poder contar lo que pasaba en esas calles, en esas barriadas sí, la verdad que sí. Y en esos bosques de lo que ha sido una tragedia tremenda, ¿no? Y que está lejos esa ciudad de volver a la normalidad. Te quiero preguntar, Estela, ¿qué cambia exactamente desde el 2 de agosto? Cuéntame. Pues básicamente lo que cambia son las nuevas obligaciones de transparencia del llamado Artificial Intelligence Act, o dicho con el acrónimo AI Act, que es la Ley Europea de Inteligencia Artificial. Es una regulación que se está aplicando por fases y que continuará desplegándose hasta 2028. ¿Y qué quiere hacer esto? Pues básicamente lo que tú estabas comentando, que desde ahora determinados sistemas de inteligencia artificial que interactúan con personas, como los servicios de atención al cliente, o también tú hablabas de los bancos, de las administraciones, de la sanidad, deberán informar claramente de que el usuario está hablando con una inteligencia artificial, con una maquinita, que no está hablando con una persona. Y también empiezan a exigirse reglas para identificar los contenidos sintéticos, que son los contenidos que se generan por inteligencia artificial a partir de propias inteligencias artificiales, como los deepfakes, que son, pues todos lo sabemos, ¿no? Estos vídeos que son donde aparece un famoso haciendo algo que nunca ha hecho, o aparece una imagen que está trucada del Papa en el Polo Norte. Pues todas estas cosas se establece un periodo transitorio para que haya obligaciones técnicas de mercado en los sistemas generativos ya existentes. ¿Europa empezó a preparar esta ley mucho antes ya de que existiese el ChatGPT? ¿Esto es así?
Efectivamente, eso es exacto. La Comisión Europea presentó la primera propuesta en 2021, cuando todavía no había estallado la revolución de la IA generativa. ¿Qué es lo que es la IA generativa? Pues esta cosa de que se generen textos, imágenes, de que podamos hablar con la máquina, todo esto. Sí, el reglamento... Es una pasada, sí. Es una pasada, o sea, la gente ahora dice, tengo una cena... ChatGPT, ¿qué me pongo? ¿Un vestido verde o un vestido azul? Y te organizo unas vacaciones enseguida, en 5 segundos. Me quiero ir a, yo que sé, a Malasia y te recomiendo hasta restaurantes en Malasia, es tremendo. Total. Y entonces, ¿qué es lo que quieren? Esto empezó en 2021, la Comisión Europea dijo, vamos a regular esto. Y la IA generativa empezó más bien en el 23-24. El reglamento entró en vigor en 2024 y desde entonces se está aplicando por etapas. ¿Qué es lo nuevo que hay ahora? Que por eso estamos hablando hoy de esto. Pues que ya están prohibidas determinadas prácticas consideradas de riesgo inaceptable. Y también se aplican obligaciones para los modelos de propósito general, como el ChatGPT, el Gemini, el Claude, el Llama, todos los que te has mencionado, Grok, todos los modelos, cada gran multinacional americana hace su modelo de inteligencia artificial y cada uno de nosotros usamos uno. Y entonces dicen, pues la Unión Europea dice, bueno, las compañías sean americanas o chinas, da igual, pero esto hay que regularlo. ¿Qué obligaciones son las más importantes para los ciudadanos con esta nueva ley de inteligencia artificial? Pues sobre todo las de transparencia. Es decir, las compañías como OpenAI, Google o Anthropic, que son las que han generado eso es ChatGPT o Gemini o Claude, deben diseñar sus sistemas para que el usuario identifique claramente que está interactuando con una IA. Y también, a partir de diciembre de este año, los contenidos manipulados con IA, es lo de la IA generativa, sean textos, imágenes, vídeos, audios, tienen que incorporar una marca de agua o un mecanismo de identificación. Es decir, cada vez que tú te das una imagen, tiene que venir una esquinita, esta imagen se ha generado con IA. O leas un post en Twitter, o leas un post en Facebook, te digan que lo ha generado una máquina. ¿Cuál es la excepción? La única excepción que han dicho son asuntos de interés general, como por ejemplo una investigación de la policía, una información judicial, un hecho de salud pública. Entonces ahí a lo mejor se van a hacer algunas excepciones. Y luego además, muy importante, queda prohibido expresamente la creación de imágenes sexualizadas mediante inteligencia artificial sin el conocimiento de la persona afectada. Acuérdate que hablamos aquí... Todo el lío con Twitter, sobre todo con Grok, ¿no? Con esa inteligencia artificial que estaba generando pues desnudos con esta IA generativa y muchos incluso de menores, Estela. Sí, horrible, cosas horribles que al final, para tanto pervertido que hay por ahí suelto, pues les dan munición, ¿no? Para generar cosas que no hay por qué verlas. Entonces la regulación viene a poner coto a que cada vez que haya una imagen sexualizada en Internet se diga claramente que ha sido con consentimiento. Como es entrar en esta esfera semiprivada, ¿no? También gana poder la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea. ¿Esto qué es? Claro, ellos han creado una oficina de inteligencia artificial de la Comisión Europea. Hay que recordar que una cosa que sí hizo bien el gobierno español fue que creó una oficina de inteligencia artificial hace años, al principio, en la primera legislatura de Sánchez, aunque luego no sé si se ha puesto tan en funcionamiento como querían, pero eso está bien, hay que crear oficinas, hay que regular la inteligencia artificial igual que se regula la energía eléctrica o se regulan las llamadas telefónicas, todo hay que regularlo. Y entonces la Comisión Europea creó esta oficina para supervisar directamente los modelos generativos y requerir acceso a determinados sistemas. Acuérdate que hablamos aquí con Pilar hace unos meses de Mythos, que fue una inteligencia artificial que se metió en un sistema sin pedir permiso ni nada, y hace 2 semanas hablamos con Carlos de la inteligencia artificial que también escapó de un sandbox de OpenAI, el ChatGPT versión 5.6, y que también entró en Hugging Face, en esta empresa americana de modelos, y hizo un destrozo. ¿Por qué? Porque los sistemas ya salen de donde los desarrolladores les dicen y son más inteligentes que las personas. ¿Qué pasa, Estela, si una empresa incumple estas obligaciones? Pues puede haber sanciones. Hay sanciones que empiezan en los 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual global, que es mucho dinero, porque si facturan billones, pues el 3% son miles. Eso es mucho dinero. Es decir, no estamos hablando de recomendaciones, sino de una regulación con consecuencias económicas muy serias.
Pues Estela Luna de María, experta en tecnología, CEO de Pentacuar Consulting, que nos ha hablado sobre esa nueva ley europea que ya ha entrado en vigor hace 3 días sobre inteligencia artificial, que es necesario porque esto, si no, Estela, tú que lo conoces bien, se nos va de las manos y esto no se regula. Siempre hablamos, hay que poner coto, hay que regular esta inteligencia artificial, hay que controlarla. Pues bueno, se van dando pasos al respecto, ¿no? Y es importante, Estela, porque hay muchos riesgos. Sí, correcto. Hay muchísimos riesgos y hay que regular todo este nuevo ecosistema, como se decía antes, ¿no? Antes la gente decía, no, he firmado una hipoteca y no sé lo que firmaba, y hay que dar información financiera. Pues ahora hay que dar información digital. Todo el mundo tiene que saber qué es lo que está haciendo y el gobierno tiene que regularlo y la Unión Europea tiene que regularlo y a nivel mundial incluso habría que regularlo. O sea, también hay que saber qué están haciendo los chinos con sus modelos. O sea, todos tenemos que saber qué está pasando con los modelos. Saber lo que hacen los chinos siempre es importante y siempre es muy difícil saber qué es lo que hacen los chinos. ¿En qué andarán los chinos? Bueno, Estela Luna de María, experta en tecnología. Gracias. Gracias a ti, Israel. Un abrazo. Adiós. Precisamente sobre este tema estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿cómo se te da la inteligencia artificial? ¿Eres muy de nuevas tecnologías o no? Ana Huertas, ¿qué nos cuentan? Pues fíjate que antes hablábamos de no, cuidado con la inteligencia artificial, hay que saber usarla, tal. Pues no, hay gente ya, Israel, que es que no puede vivir sin la inteligencia artificial. Pues yo utilizo la IA para todo en mi día a día. Es mi asesor financiero, mi abogado, mi traductor multilingüe, mi entrenador personal, mi dietista, absolutamente todo. Lo del traductor multilingüe, guay, yo creo, ¿eh? Bueno, en fin. Vamos con otro rápido, otro chiquitín llamado Marco, que nos dice para qué la utiliza él también, muy bonito es. Hola, me llamo Marco y para los trabajos del cole suelo utilizar inteligencia artificial para ilustrarlos. Como por ejemplo, cuando hice un trabajo de nutrias, le puse a una guantes y una escoba para limpiar el río. ¿Has visto? Qué chuli, qué bonito, la verdad. Sí, señor. Bueno, que esperamos tu mensaje en el 607 15 0602. Enseguida, aquí en la tarde, te contamos cómo ha sido nuestra experiencia recorriendo las calles de Ceuta. Lo que hemos vivido allí no lo olvidamos fácilmente. Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz. ¿Que ya está todo arreglado? 2 clásicos de nuestro cine. ¿Qué es lo que está arreglado? ¿Su viaje? Para recorrer la belleza de España sin salir de casa. ¿Quién nos mandó ir de excursión? Festival en Benidorm. Y escala en Tenerife. No hay avión que valga. Embarco desde Madrid. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13. Hola, esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vive tu mejor verano en Amavir. Disfruta de unas vacaciones con tranquilidad, bienestar y la mejor atención profesional. En Amavir encontrarás estancias con todas las comodidades, actividades, cuidados personalizados y un entorno donde sentirte como en casa. Residencias para mayores Amavir. Infórmate en el 901 30 20 10 y en amavir.es. ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas.
Nuevo Toyota CHR Hybrid. No intentes entenderlo, atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es. Creo que nos hemos perdido. ¡Sí! Menos mal que he traído almendras. Tu vida necesita Alesto. Con Lidl Plus 200 gramos de almendras a 1,85 ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Las 6, las 5 en Canarias. Con Pilar García Muñiz.